Muy buenos días. Mi nombre es Luz Argelia Moreno Pérez y presentaré mi proyecto de investigación titulado Factores psicológicos y sociales que influyen al bajo desempeño académico de alumnos, coordinado por el docente Ricardo Baena Trujillo. Este trabajo busca identificar causas emocionales y sociales que afectan nuestro rendimiento y proponer soluciones reales. El éxito académico no se limita a la inteligencia, sino que depende de una intricada red de factores psicológicos y sociales que pueden impulsar o frenar el aprendizaje. Comprender esta dinámica es fundamental para transformar la educación y asegurar el futuro de nuestros estudiantes. En el ámbito del CSIC-15, el bajo rendimiento académico se ha convertido en una preocupación creciente, afectando el desarrollo personal de los alumnos y la calidad educativa en general. Esta investigación se centra en identificar y analizar los factores psicológicos y sociales que contribuyen al bajo desempeño académico de los estudiantes de sexto semestre. A través de un estudio cuantitativo, descriptivo y comparativo, donde se examinó la influencia de variables como la motivación, la ansiedad, la autoestima, el apoyo familiar y el clima escolar en el rendimiento académico. Los resultados obtenidos proporcionan una comprensión más profunda de este problema y orientan al diseño de estrategias. El rendimiento académico es solo la punta del iceberg. Lo que hay debajo suele ser emocional y social. Factores psicológicos. Son los aspectos cognitivos, afectivos y comportamientos que influyen en la calidad de vida de las personas, como lo puede ser la ansiedad, un estado emocional complejo que se caracteriza por una sensación de inquietud o angustia por algo que va a suceder o se teme que suceda. El estrés, un estado de tensión provocada por situaciones agobiantes que originan trastornos físicos o psicológicos a veces graves. El autoestima, conjunto de percepción, valoraciones y apreciaciones que una persona tiene sobre sí mismo. Y la motivación, que es la fuerza o determinación que impulsa a emprender acciones y a alcanzar metas específicas. Factores sociales. Son elementos o circunstancias dentro de un contexto social que influyen en los pensamientos, emociones y comportamientos de un individuo o grupo, como lo puede ser el apoyo social, una ayuda que brindan familiares, amigos, vecinos y comunidad a una persona en momentos de necesidad, situaciones adversas fuera del ámbito escolar, problemas personales o familiares por los que esté pasando el estudiante, clima escolar, percepción que tienen los miembros de una comunidad educativa sobre el ambiente de la escuela. Y la resiliencia, la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o una situación adversa, como en el caso de factores sociales. El bajo desempeño académico es una problemática que afecta a estudiantes de todos los niveles y en el nivel medio superior tiene un impacto directo en sus oportunidades educativas y profesionales. En el caso específico de los alumnos de sexto semestre del CSIC-15, ciclo 25-2, resulta fundamental analizar los factores psicológicos y sociales que influyen en su rendimiento escolar, ya que estos pueden marcar la diferencia entre avanzar o quedarse rezagado. Este estudio fue viable y necesario porque se aplicaron encuestas directamente a los alumnos, lo que permitió identificar desde su propia experiencia qué situaciones afectan su desempeño. Además, se apoyó de investigaciones previas y estadísticas nacionales que respaldan su importancia. Entre los principales factores identificados están el estrés y la salud mental, el entorno familiar y el apoyo social, el uso excesivo de redes sociales. Este estudio no solo busca identificar problemas, sino también ofrecer una base para diseñar estrategias que mejoren el bienestar emocional y el entorno académico de los estudiantes. Comprender estos factores nos permite avanzar hacia una educación más empática, inclusiva y efectiva. Nuestra pregunta de investigación fue: ¿qué factores psicológicos y sociales causan poco desempeño académico en alumnos de sexto semestre? Y el objetivo fue describir los factores psicológicos y sociales causantes del bajo desempeño académico de alumnos de sexto semestre. Nuestra hipótesis fue que los factores psicológicos, como la ansiedad, el estrés y la baja motivación, y los factores sociales, como la falta de apoyo familiar o mal clima escolar,
afectan directamente el rendimiento académico de los estudiantes. Metodología. Para esta investigación se utilizó un enfoque cuantitativo, descriptivo y comparativo, con un diseño no experimental y transversal. Esto permitió analizar cómo se relacionan los factores psicológicos y sociales con el bajo desempeño académico en los alumnos de sexto semestre del CECIT 15 durante el ciclo escolar 25-2. La población estudiada fueron los alumnos de sexto semestre y la muestra se seleccionó mediante un muestreo probabilístico aleatorio simple, garantizando igualdad de oportunidad para participar. El instrumento de recolección fue un cuestionario estructurado, aplicado en línea, que incluyó datos personales y escolares, escala para medir ansiedad, estrés y motivación, preguntas sobre apoyo familiar, situación económica y ambiente escolar. Los datos fueron analizados por SPSS y Excel, aplicando análisis descriptivos, correlacionales y regresión logística para determinar los factores más influyentes en el bajo rendimiento. Ya sí. Con esto llegamos a que se realizaron 60 encuestas. Se eliminó un registro teniendo un total de 59 encuestas analizadas. Nuestro alfa de Cronbach nos dice que tenemos una puntuación de 0.816, lo que equivale a un bueno en exploración. El perfil de nuestros encuestados nos dice que tenemos un 73% de mujeres encuestadas, mientras que un 25% de la población son hombres. La mayoría se encuentran en la carrera de técnico laboratorista clínico. Los promedios predominan de entre 6.7 y 8.4. Y el 80% de los estudiantes estudia, mientras que el 20% estudia y trabaja. Nuestros resultados fueron: para la población de acuerdo a su promedio escolar tenemos, o bien se observa, una mayor concentración de estudiantes con un promedio alrededor de 8.4, que equivale al 15% de la población. Lo que sugiere que una parte importante de la muestra tiene un rendimiento académico alto o medio alto. Sin embargo, también hay una presencia significativa de estudiantes con promedios más bajos, de entre 6.7 a 7.8, y una pequeña proporción que no recuerda su promedio o bien no lo sabe. Para el caso del género, se observa que existe una mayor proporción o un mayor promedio en el género femenino. En el caso de la carrera que se cursa, tenemos y observando los tres tipos de carrera: técnico en alimentos, técnico en sexualidad y técnico del autorista clínico, observamos que en general existe una variabilidad en los promedios y no tiene que ver nada con su carrera, porque en su mayoría todos tienen un promedio general o bien un promedio de entre 8 a 9. En el caso de los turnos, observamos que para el turno matutino existe un promedio mayor que en el turno vespertino, mientras que en el turno matutino tenemos un promedio de entre 8 a 9. En el turno vespertino tenemos que en su mayoría de la población tienen un promedio de entre 7 a 8. Para las alcaldías, observamos que no existe observamos que los promedios en general sí tienen una, son variables entre
o dependiendo de la alcaldía donde vives, pero en general tienen un promedio de entre 8 a 9, algunos hasta 7, pero es una mayor cantidad de la población. Para el caso de la entidad federativa, no se observa como tal una variable muy grande de promedios, pues en general existe lo mismo, un promedio de entre 7 a 9. Para nuestra pregunta importante de si presentas algún factor psicológico que influye en tu bajo desempeño, tenemos que una gran mayoría de la población o bien de los encuestados sí considera que tiene un factor psicológico que influye en su bajo desempeño, mientras que existe un pequeño porcentaje que responde que no, y un porcentaje un poquito más mayor que los que no, que los que responden que no, no saben si presentan un factor psicológico que influye en su bajo desempeño. Para el tipo de género, observamos que el género femenino sí, en su mayoría respondió que sí. En el género masculino pasa lo mismo, en su mayoría respondió que sí. Y en los que se identifican con otro género, respondieron en su mayoría que sí creen presentar un factor psicológico. Se observa que igual para aquellos que tienen, para el diferente tipo de carrera, no hubo una variabilidad como tal. En general, la mayoría contestó que sí presenta un factor psicológico que influye. Para el turno se observa lo mismo, pues para el turno vespertino, en la mayoría de la población se contestó que sí presentan un factor psicológico, mientras que en el turno matutino la mayoría lo respondió que sí. Lo mismo sucede dependiendo de la alcaldía donde resides, pues la mayoría contestó que sí presentan un factor psicológico. En el caso de la ocupación, en los dos casos, si eres estudiante completo o este, mm, estudiante y trabajas, respondieron que sí presentan un factor. En el caso del promedio no existe mucha variabilidad igual. Pueden tener promedios altos y responder que sí, o promedios bajos y responder que sí o no. No existe una variabilidad como tal. Para el caso de la población, de acuerdo a si se consideran o bien si consideran que presentan algún factor social que influye en un bajo desempeño académico, tenemos una mayoría considerable de los encuestados sí considera que presenta un factor social que influye en su bajo desempeño académico, mientras que un porcentaje menor respondió que no, y un porcentaje mucho menor respondió que no lo sabe. Y es lo mismo para el caso del género, pues la mayoría respondió que sí, para el género masculino mismo respondieron que sí, y para otro género respondieron que sí. Pero en general, lo que nos importa saber más es si aquellos que presentan algún problema en casa o que tiene ocupaciones. Es por esto que aquellos que estudiantes a tiempo completo respondieron que sí, sí piensan que tienen un factor social que influye en su bajo desempeño.
Para el caso de la pregunta que del 1 al 10, ¿cuál es el apoyo que recibes de tus padres? Económico como emocional, tenemos que los que reciben menos apoyo o bien en una cantidad menor, pues respondieron en un número 4, respondieron que sí, y en su mayoría respondieron que sí. Empieza a existir una variabilidad de los que respondieron de 8 para arriba, pues algunos respondieron que no, otros que sí. Para aquellos que han experimentado situaciones personales o problemas familiares o personales, tenemos que aquellos que no presentan o no han experimentado respondieron una equivalencia de entre no y sí creer que presentan algún factor social que influye en su bajo desempeño. Los que respondieron que sí, en su mayoría respondieron que sí tienen un factor social que influye en su bajo desempeño. Aquellos que tienen una responsabilidad, además de estudiar, una responsabilidad en su hogar o de otro aspecto, los que sí la tienen, en su mayoría respondieron que sí presentan un factor social que influye en su bajo desempeño. En general no existe mucha variabilidad, aunque en realidad las personas que sí presentan o que dicen presentar experiencias personales, responsabilidades en casa, en el hogar o personales, o aquellos que creen no tener un apoyo de padres, son los que afirmaron tener factores sociales que influyen en su bajo desempeño. Discusión de resultados. Esta investigación identificó los factores psicológicos y sociales que afectan el rendimiento académico de los alumnos de sexto semestre del CECIT 15. De los 59 cuestionarios analizados, el 86% de los estudiantes reconoce que su bajo rendimiento está relacionado con aspectos emocionales como la ansiedad, en un 98%, el estrés académico, en un 96%, y la desmotivación, en un 57%. Además, el 80% reportó algún problema de salud mental, especialmente ansiedad y depresión. En el ámbito social, se evidenció que la falta de apoyo familiar, las dificultades económicas, las responsabilidades domésticas y el uso excesivo de redes sociales afectan negativamente el tiempo de estudio y la concentración. Esto coincide con estudios de la UNAM en 2022 que detectaron altos niveles de estrés en estudiantes de media superior, y con la SEP, que afirma que el apoyo familiar puede mejorar el rendimiento en un 25%. También se relaciona con una investigación de Valdés y Ramírez en 2021, que encontró que el uso excesivo de redes sociales reduce el promedio escolar hasta en un 15%. Y, aunque la mayoría de los estudiantes se siente integrada socialmente, esto no comprende la falta de apoyo docente y psicológico institucional. A pesar de algunas limitaciones metodológicas, los resultados confirman los planteamientos por autores como Atkinson, Coleman y Wenzel. El rendimiento escolar no depende solo del esfuerzo académico, sino de una red de factores emocionales y sociales que deben atender con urgencia en la educación media superior. Al igual, se enfrentaron algunos retos metodológicos como la redacción ambigua, baja participación y acceso limitado a Internet. Aún así, los resultados reflejan una realidad clara. El bajo desempeño académico tiene causas profundas y multifactoriales que deben atenderse de forma integral, incluyendo salud emocional, apoyo familiar y mejoras en el entorno escolar. Conclusiones. Esta investigación analizó cómo factores psicológicos como la ansiedad, el estrés, la desmotivación, junto con factores sociales como el apoyo familiar, el clima escolar, el entorno digital, influyen directamente en el bajo desempeño académico de los estudiantes. Los resultados mostraron que la mayoría de los alumnos enfrentan problemas emocionales y familiares que afectan su concentración, motivación y bienestar. También se detectó
que el uso excesivo de redes sociales y la mala calidad del sueño tienen un impacto negativo en su rendimiento. A partir de estos hallazgos, se concluye que mejorar el desempeño escolar no depende solo de enseñar contenidos, sino de atender integralmente la salud mental y el entorno familiar y la motivación del estudiante. Esta investigación propone estrategias educativas y emocionales que reconozcan la realidad del alumnado y fortalezcan el trabajo conjunto entre la escuela, familia y comunidad. Solo así será posible construir trayectorias escolares más exitosas y sostenibles.